make the problem worse. It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form of ethnic cleansing. Es lo que dice Antonio Guterres, hay que evitar cualquier posibilidad de limpieza étnica. En definitiva, Néstor, los únicos que han aplaudido la idea de Donald Trump de sacar a los gazatíes de la franja son los miembros del gobierno de Benjamín Netanyahu. De hecho, el ministro de Defensa, Israel Katz, esta mañana está ordenándole al ejército que se prepare prepare un plan para que los gazatíes puedan abandonar voluntariamente la franja. Dice, pero además hace un llamado a todos los países que se opusieron a las operaciones militares en Gaza, le están diciendo que deberían acoger a esos palestinos que salgan voluntariamente. Los países que son vecinos de Israel y de la franja de Gaza, que como Jordania y Egipto, se oponen radicalmente a esta posibilidad. Sin embargo, son países que dependen financieramente de Estados Unidos, por lo tanto, es muy difícil que puedan mantener fuertemente esa oposición a este plan, Néstor. Hay momentos de la vida que no se pueden interrumpir. Cuando usted está en una cita romántica con la mujer de sus sueños y cuando la va a besar, justo lo llaman de la portería y le dicen: ay, don Frank, le llegó un paquetico. Con recaudo anticipado de Coordinadora, paga antes de la entrega sin estar en casa. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Vigilado Supertransporte. Esta es Blue, más que radio. Vanti es la empresa más grande de las comercializadoras y distribuidoras de gas en Colombia. Vanti, que tiene más de 3 millones de clientes, quiere decir 3 millones de hogares, no 3 millones de personas, ojo, 3 millones de clientes, anuncia reajuste de 36% en la tarifa de gas natural para las facturas a partir de este mes de febrero, golpe que vamos a sentir de manera inmediata. El doctor Contreras, John Jairo Contreras, es el vicepresidente de Vanti. Doctor Contreras, buenos días. Muy buenos días, Néstor, para usted, para la mesa y para toda la audiencia. Doctor Contreras, primero quisiera preguntarle por qué el tamaño de este golpe, subir de un día para otro 36% la tarifa de gas en Colombia. ¿Qué explicación tiene? Sí, la razón de fondo del incremento es que hasta el 30 de noviembre del año 2024 teníamos un portafolio de contratación, digamos, lo suficientemente robusto para atender la demanda, pero un grupo de contratos se venció el 30 de noviembre y teníamos que renovar esos contratos. Acudimos a los procesos de comercialización y la única fuente que se encontró es gas importado. Entonces estamos incorporando un gas importado que es más costoso en la canasta, digamos, de atención de nuestros usuarios residenciales, comerciales y pequeños industriales. Esa es la razón de fondo. ¿Desde cuándo ustedes, que son distribuidores y comercializadores, doctor Contreras, se están abasteciendo de gas importado o con gas importado también? Sí, arrancamos en una medida importante a partir del 1 de diciembre, es decir, ese gas importado se vuelve estructural en un porcentaje elevado, un 30% de esa demanda residencial y comercial, y sobre todo durante todo el año lo veremos como un protagonista, digamos, del aprovisionamiento de gas de ese mercado. ¿El total del gas que estamos consumiendo, el 30% hoy es importado? Para Vanti, para el mercado regulado, sí señor, así es. ¿Y por qué el ministro dice que no estamos importando? Lo que ha dicho es que hay recursos nacionales que son suficientes para atender la demanda. Esa es una fuente, digamos, real que el gestor de mercado ha venido publicando como el gas disponible para la venta en firme. La realidad comercial es que hemos encontrado que de esas fuentes que se han declarado como disponibles, o son contratos interrumpibles que no sirven para atender la demanda, porque no hay certeza de continuidad, o no están interconectados al Sistema Nacional de Transporte, por tanto se puede comprar pero no se puede usar, o simplemente no fueron ofrecidos. Entonces la realidad comercial es que esos recursos no están disponibles para la demanda y toca recurrir a la única fuente disponible, que es el gas importado. Pero lo que usted me está diciendo, doctor Contreras, es que el ministro de Minas y Energía, que el gobierno está mal informado.
Pues la información es la cierta institucional, la emite el gestor de mercado y proviene de la declaración de los productores que tienen la obligación de hacer esos reportes. El asunto es que ya en el proceso de comercialización no se materializa esos recursos como contratos. Si el 30%, digo entre comillas, solamente el 30% es importado, ¿por qué el valor total del gas sube 36%? No me cuadran las cuentas. Correcto. Entonces, digamos, la explicación es que el suministro de gas, un 30%, es importado y tiene un incremento de precios bien significativo. Todos sabemos que el gas importado pues es un mercado internacional que responde a otras consideraciones y que es mucho más costoso. Adicional a eso, hay que pagar el transporte por gasoducto desde la fuente hasta el sitio de consumo. Estamos hablando de que antes teníamos contratos de transporte que venían del Piedemonte Llanero hasta Bogotá, 350 kilómetros, ahora hay que traerlo desde Cartagena, llevarlo hasta La Guajira y traerlo a Bogotá, algo así como 1.500 kilómetros. La señal de costo de transporte es por distancia. Es decir, que entre más distancia se paga más. Nosotros hemos venido insistiendo que lo que necesita el país para esta nueva coyuntura quizás es una estampilla nacional de transporte. Esto es el símil perfecto, es el sector eléctrico. Todos nosotros pagamos en nuestra factura eléctrica el mismo costo de transmisión, esté en Tunja, esté en Cartagena o esté en Bucaramanga. Ese modelo tarifario es una propuesta que ha hecho Vanti porque le vendría muy bien para, digamos, asumir esta coyuntura que tenemos que vivir por un tiempo, porque en Colombia hay gas suficiente para el futuro. Pero eso es lo que me preocupa, el tiempo, doctor Contreras, porque todas las proyecciones y los expertos del sector nos decían, miren, vamos a arrancar con un déficit chiquito, pero se va haciendo más grande, en el 2026 inclusive puede ser ese déficit más grande, por ende las importaciones serían mayores. Si apenas estamos arrancando con el déficit más pequeño y vamos hacia un déficit más grande, quiere decir que las tarifas podrían subir mucho más en los próximos meses, el próximo año, que ese 36% que ustedes están anunciando? Pues es una posibilidad. Lo que quiero dejar planteado es que entre el año 2025 y el año 2030 aproximadamente es la coyuntura. En el año 2030 esperamos que todos esos inmensos recursos offshore que descubrió Ecopetrol con los agentes entren y compensen, digamos, esa importación. Será un escenario futuro distinto. De momento lo que estamos viviendo es una cobertura con gas importado, que va a ser mayor en la medida del tiempo. Lo que se gestiona en este momento con las autoridades energéticas, con la CREC, es que hagamos ajustes a la metodología de contratación y al desarrollo de infraestructura, que es lo más importante, para que podamos paliar esos costos de importación. Entonces, lo que necesitamos es una nueva planta de regasificación, robustecer los sistemas de transporte, que no exista gas atrapado, generar un mecanismo de compra de gas importado, y todos esos elementos sobre la mesa generarían una compensación en esos mayores costos. Doctor Contreras, hoy no hay ninguna fuente adicional disponible del gas colombiano que se pueda utilizar para evitar el uso de ese gas importado, es decir, para evitar al final el golpe en el bolsillo de los usuarios. Hoy no la hay. El efecto, digamos, de este incremento de precios tiene que ver con los campos del Piedemonte Llanero. Esos campos vienen en un proceso de crecimiento que es natural, que se sabía, que es, digamos, normal que eso ocurra porque tienen 20 años de producción. Estaban en unas producciones por encima de los 550 gigabatios día, eso es el 50% de la demanda. Este año comenzaron con 490 y se espera que terminen este año con 390. Entonces, esa reducción de la producción acelerada hace que cualquier pequeña fuente sea insuficiente para cubrir el déficit, y eso es lo que nos tiene pues en esta dificultad transitoria. ¿Esa disminución de la producción en los campos del Piedemonte Llanero obedece a que el gas en esos sitios se está acabando? Obedece a que ya hay un agotamiento de las reservas y que no hay un recurso paralelo que las compense. Hubo campañas de exploración muy intensas desde hace 6 años quizás en esa zona. Desafortunadamente ahí sí no contamos con suerte, no hubo
grandes hallazgos y entonces no se pudo compensar. Era la gran apuesta y no resultó exitosa. Sí. Doctor Contreras, sé que este no es un tema político, pero la decisión del gobierno nacional, su política, su postura frente a los hidrocarburos, puede haber llevado a que no se consiguieran nuevas fuentes para proveer de gas natural a los usuarios. En este caso puntual, lo que está pasando hoy con Vanti. Yo no lo atribuiría a esas posiciones. Yo creo que está alejado de ese escenario. Es un tema, digamos, de mercado, un tema de que los productores pues han hecho su mejor esfuerzo para encontrar recursos. Se sabía que iban a haber estos agotamientos, no hubo éxito y pues quizás sector gas como industria digamos, tiene que ejecutar cosas técnicas de proyectos que obviamente deben estar acompañados de la institucionalidad de las autoridades energéticas para resolver la situación, pero no le atribuiría como un efecto directo de un hecho exógeno como él plantea. Doctor Contreras, Ecopetrol está anunciando el proceso comercial de venta de gas natural disponible para los próximos años proveniente de los campos Cusiana, Cupiagua y Cupiagua Sur. Creo y tengo entendido que ustedes en el sector estaban pendientes de esta decisión de Ecopetrol de liberar recursos para tener una mayor oferta. ¿Esto no es suficiente o cómo cae para ustedes esta decisión de Ecopetrol? ¿No es suficiente para evitar esta subida tan fuerte en las tarifas de gas para todos los usuarios? No es suficiente, tiene toda la razón. Nosotros como industria veníamos solicitándole al Ministerio de Ecopetrol que anticipara los procesos de comercialización para el año 2026. Hubo un comunicado que dice, lo voy a hacer. Entonces, eso es un aliciente porque van a colocar unos 100 gigabit-BTU día, eso es el 10% de la demanda del país, en un proceso de comercialización. No lo veremos este año, lo veremos a partir del año siguiente. Pero ese recurso es insuficiente para la caída de la producción del Piedemonte. Simplemente renovamos una parte de los contratos que se vencen y tendremos que seguir acudiendo a otras fuentes. De momento importado, y esperamos que otros recursos que están en la zona de Córdoba, de Sucre, se puedan desarrollar y mitiguen un poco el costo del importado. Bueno, pues se suben entonces las tarifas de gas. Doctor Contreras, ¿cuál es el promedio que paga un usuario de ustedes de Vanti al mes y cómo quedaría esa tarifa con este incremento del 36% como para dimensionarla, como para imaginárnosla en la cabeza? Sí, los usuarios del segmento residencial, para ponerle un ejemplo, un usuario de estrato 3 que tenía un consumo de 10 metros cúbicos pagaba el año anterior 2.500 pesos, es decir, una factura por consumo de 25.000 pesos. Este año esos 10 metros cúbicos le van a costar 3.500 pesos, es decir, va a pasar de 25.000 a 35.000 pesos. Digamos que es un aumento significativo desde lo porcentual. El gas natural sigue siendo una fuente energética económica y limpia, y además este es un país de gas que necesita ese recurso y que lo tiene en nuevos recursos, en nuevos proyectos hacia futuro. Usted me dice que una familia de estrato 3, ¿cuánto paga por gas hoy en Colombia? Si consume 10 metros cúbicos, en promedio, 3.500. Sí, pero 10 metros cúbicos es suponiendo que solamente tiene la estufa gas. El consumo estándar es alrededor de unos 15 metros cúbicos, el promedio ponderado, y ese consumo se traduce en los usos básicamente de cocción y de agua caliente, mayoritariamente cocción. Doctor Contreras, el promedio de una tarifa estrato 3 en Bogotá es más o menos 70.000 pesos mensuales, ¿cierto? 52.000 pesos, sí. 10 por 3.500. 52.000 pesos mensuales, 36%. Quiere decir, ¿va a pagar casi 90.000 pesos mensuales? 80. No, Néstor, se lo aclaro. 52.000 es lo que prevemos pague en febrero. Ese usuario venía de pagar 38.000 en la factura anterior. Es decir, que el salto es de 38 a 52. Sí. ¿Las otras comercializadoras, doctor Contreras, también van a subir? Sí, la señal que el gremio, nuestro gremio Naturgas, que tiene toda la información, es que no es un asunto específico de Bogotá que se está presentando, pues, digamos, en la distribuidora de EPM, en Medellín, Efigas, Alcanos. Hay otras regiones que tienen menos incrementos y creo que nuestro gremio Naturgas puede hacer como un panorama mucho más amplio del sector en ese contexto. La competencia suya, la de Vanti, que es la más grande, es EPM, ¿cierto? No somos competencia. El EPM es el distribuidor comercializador del mercado
del mercado de Medellín. Entonces él tiene, digamos, la atención en esa región. Bueno, Nosotros a ver, entonces recompongo la frase. Prestan el mismo servicio de Vanti en otras regiones del país. Está Gas Caribe, que es para el Caribe colombiano, Surtigas y EPM. ¿Por qué el anuncio del aumento de 36%, el aumento de tarifas, solamente lo hace Vanti, doctor Contreras? Nosotros tomamos la decisión porque consideramos que el deber ser, que es responsable avisarle a nuestros usuarios que este incremento se va a dar. Por supuesto que el usuario es muy inquieto, va a ver la factura, nos va a llamar, estamos tratando de informarle previamente el impacto, pero cada distribuidora hace ese mismo ejercicio en su mercado relevante. Doctor Contreras, en últimas la competencia de ustedes es la energía eléctrica, porque una persona puede optar cocinar a gas o cocinar sencillamente con energía eléctrica y prende la estufa tradicional. Ese mismo usuario, estrato 3 en Bogotá, que pagaba el año pasado 38.000 pesos mensuales por gas, ¿cuánto paga en promedio por energía eléctrica? Pues ahí puedo cometer bastantes errores, pero la energía eléctrica comparativamente por nivel de energía frente al gas natural es mucho más costosa. Entonces, si la decisión fuese dejar el gas para buscar la energía eléctrica, obviamente que va a tener que pagar un mayor recurso. Es mucho más costosa, un poco más del doble. Doctor Contreras, el de Vanti es el que llega por el tubo, no el de la pipeta, ¿cierto? Es correcto, se transporta por gasoducto. ¿Y el transporte, el gas de pipeta también va a subir? Ese es el gas licuado, el petróleo, el propano, que tiene una estructura de costos distinta, que es más costosa que el gas natural y que yo no tengo una previsión de costos. Sí sabemos que va a experimentar unos incrementos de costo porque también, así como se agota los campos de Cusiana que producen gas natural y producen propano, ese segmento también va a ver lo mismo, se le va a reducir la producción nacional de propano, va a tener que recurrir a la importación, que existe en Colombia activamente desde hace algunos años. Entonces, el gas importado propano va a ser más costoso y también habrá un impacto en la tarifa. No te sé decir exactamente qué tanta proporción, pero es un comportamiento muy similar. Doctor Contreras, nos hemos centrado en el consumo residencial, pero pues cada día hay más vehículos que se convierten a gas. Por ejemplo, hoy estamos en el día sin carro en Bogotá, muchos taxis, por ejemplo. ¿Para ellos también suben la tarifa un 36%? No, señoría, es una buena pregunta para aclararla. El incremento que se está anunciando obedece al mercado regulado, que son residencias, comercios y pequeñas industrias, que la mayoría de la industria en Colombia son pequeñas industrias. Las grandes industrias, los grandes consumidores y el mercado de movilidad tenía contratos previos, años previos, que se vencen el 30 de noviembre de este año. Es decir, no va a experimentar ningún aumento significativo en el costo. La gran industria y la movilidad, así como el transporte público masivo, tampoco. Sí, ¿y cuánto creen ustedes y calculan ustedes pueden llegar a hacer el incremento en la canasta familiar justamente de este aumento que estamos teniendo y que vamos a tener en 10 ciudades del país durante y a partir de este mes de febrero? Y teniendo en cuenta que el peso actual del gas natural en la canasta familiar es de apenas del 1% comparado con un 13% que pesa la energía eléctrica. Sí, el ejercicio que hacíamos ahora por usuario puede estar en torno entre 10.000 y 15.000 pesos por usuario. Es un incremento y obviamente para todos los usuarios es complejo, digamos, tener que asumir esos incrementos. No es representativo, no es tan representativo dentro de la canasta tarifaria. El gas natural sigue siendo un combustible económico y que satisface muchas necesidades. Entonces, no prevemos que tenga pues una decisión del usuario de salir del gas natural por este incremento, porque pues satisfacen necesidades básicas en su canasta familiar. Doctor Contreras, ¿por qué ustedes no compran el gas de Gibraltar, que es un pozo del oriente del país, el norte de Santander, para distribuirlo en Bucaramanga, donde hay más de 400.000 usuarios y podría salir un poco más barata la tarifa? Sí, no, y es todo lo contrario. Nosotros fuimos los primeros compradores del campo Gibraltar hasta que se vencieron los contratos. En los procesos de comercialización que se realizaron hace 2 años, compramos el gas de Bucaramanga y de la región de Santander de la fuente Gibraltar. Entonces, en este momento, mayoritariamente ese mercado se abastece de esa fuente. Hemos experimentado algunos problemas, sobre todo asociados a orden público en el campo Gibraltar, interrupciones durante el mes de enero que pues impacta la tarifa, pero ya estamos otra vez retomando el gas de Gibraltar. Ya Ecopetrol resolvió esas inquietudes y volveremos otra vez a esa misma fuente. Pero solamente es para Bucaramanga y para Santander.
solamente para Bucaramanga. El campo en total produce... ¿El que consumimos en Bogotá, ese viene del Caribe? El que consumimos en Bogotá mayoritariamente viene de los campos del Piedemonte Llanero, Cusiana y Copiagua. Que se están agotando, según usted nos dijo. Que se están agotando. Y la compensación viene de campos de importación en la planta SPEC de Cartagena y también otras fuentes en Sucre y Córdoba. Sí, doctor Contreras, entendiendo que tiene que salir Vanti a comprar en la regasificadora de Cartagena gas importado con un costo mayor y el incremento subsecuente, ¿por qué se hace de un solo golpe? ¿No pensaron en la posibilidad de que el aumento fuera gradual, dividido en 2 o en 3 cuotas, sino el 36% de un mes a otro? Pues la regulación colombiana establece algunos mecanismos, digamos, transitorios cuando hay un golpe súbito y puntual. Este es un incremento pues que se va a mantener al menos durante todo el año. Por tanto, esas fórmulas tarifarias más que beneficios generan perjuicios para las partes. Es mejor hacer esa digamos, transferencia de costos. Ahí hay un punto que es relevante, y es ese aumento de costos tiene que ver con la molécula que se compra y con el transporte que se paga. En la fórmula tarifaria, todo agente distribuidor comercializador recibe esos costos y los transfiere tarifa al 100%. No hay ningún proceso especulativo, Doctor ni Contreras, mucho menos. Una pregunta final. ¿Usted vio el mensaje de anoche sobre este tema del ministro de Minas? Sí, señor. Sí, lo voy a leer para los oyentes porque me parece que aquí estamos en un dilema de dos versiones totalmente diferentes. Escribe el ministro de Minas anoche, tarde: gas tenemos, que esto es diferente a lo que usted me está diciendo, que estamos importando gas. Dice: los incrementos en tarifa son injustificados, las superintendencias deben investigar el comportamiento de agentes. Traducción, doctor Contreras, les están anunciando superintendencias y vigilancia a ustedes, a Vanti en particular. Sí, señor. No es algo nuevo y ya surtimos algunos procesos previos. Desde el año pasado hemos tenido requerimientos de la superintendencia, hemos remitido contratos, hemos explicado el panorama. Creo que hay una información que ya ha salido de las empresas a la superintendencia para generar esa, digamos, información real del mercado que permita pues generar, digamos, esa voz de tranquilidad hacia los usuarios, que no hay una acción premeditada de los agentes, sino que estamos viviendo una realidad de mercado que nos está afectando. Entonces ya la recibo, la responderemos con toda rigurosidad y celeridad. Ya han iniciado en meses previos y lo seguiremos haciendo. El anuncio que pone el ministro con esto de que hay que meter superintendencias y tal es una noticia de Ecopetrol que anuncia ventas de gas de los próximos años. ¿Eso no compensa el gas que ustedes están importando en este momento? Sí, lo mencionaba, lo veníamos pidiendo, lo requerimos. Ecopetrol lo anunció ya, pero ese gas no lo veremos este año. Está anunciando las ventas del año 2026, 2027, quizás 2028. Entonces, ayudará, no será suficiente, pero ayudará a mitigar esta situación en el del 26 en adelante. Doctor Contreras, ¿eso quiere decir el aumento del 36% este mes de febrero en tarifas de gas domiciliario no tiene reversa? Exactamente, de momento no. Hay muchas cosas desde la regulación y desde la política que podríamos hacer este año que nos ayudarían mucho a llevarlo a su mínimo viable. En eso se está trabajando. Tengo que decir que el ministerio nos ha escuchado, ha recibido distintas peticiones, está estudiando algunas, están en procesos normativos otras, y probablemente tengan algún impacto a favor, pero la generalidad es que no va a haber un cambio. Pero doctor Contreras, ¿qué puede hacer el gobierno desde el punto de vista regulatorio, más allá de mandarles a ustedes las superintendencias, para que realmente haya un impacto favorable sobre las tarifas? Porque muchos están pidiendo regulación alrededor de los costos del transporte del gas. Sí, yo creo que habiendo muchas alternativas, quizás la que resalto y que es más importante es que ya que estamos dependiendo de gas importado, la regulación debe adoptar, digamos, las restricciones y los beneficios de ese mercado internacional, el GNL, que es el gas licuado que se importa. Y ahí, digamos, lo más importante es que podamos cambiar el modelo de contratación de un gas spot, es decir, se compra el recurso que exista a un precio alto
y que migremos a contratos de más largo plazo que reduce los costos del gas importado. Seguiremos con gas importado, pero hay oportunidades de optimizar esa contratación. Entonces creo que en ese contexto es el que estamos trabajando para generar un beneficio a ese recurso que es más costoso. ¿Ustedes están importando el gas que viene de Estados Unidos, viene del Permian? Digamos que no puedo asegurar que la fuente, porque este es un mercado que gestionan los agentes térmicos que tienen, digamos, la contratación de la planta SPEC de importación, y que ellos en sus procesos de contratación buscan el mundo, no buscan una fuente mundial, la mejor recurso disponible en un momento determinado. Entonces puede cambiar de un mes para otro. Sí, pero creo que buena parte del que está llegando viene desde allí, desde Texas, Golfo de México, y termina en la planta regasificadora. O sea, que estamos comprando más caro el gas de la misma sociedad a la que pertenece Ecopetrol. Exactamente, eso es lo que quiero decir. Le damos la vuelta a todo para traerlo y curiosamente termina muy caro. Lamento informarle esta noticia a los consumidores de gas, pues que somos todos de una u otra manera, gas domiciliario, golpe fuerte, o gas propano, cualquiera que sea la modalidad de gas. Doctor Contreras, una pregunta. ¿El aumento para todos es de 36% o hay aumento diferencial? No, digamos, en la mercado relevante de Bogotá el aumento es 36%. Cada distribuidora pues anuncia su incremento distinto. En el caso nuestro es el 36% para nuestro mercado. Sí, que esos son 3,5 millones de hogares, ¿no? Exactamente, 3.6 millones de hogares, sí señor. 3.6 millones de hogares en Colombia vamos a pagar desde este mes el gas 36% más caro. Lamento informar esto, doctor Contreras, gracias. Con todo gusto, un placer. Devanti, que es una de las grandes, la más grande, sin duda la más grande de las distribuidoras comercializadoras de gas en Colombia. Armando Benedetti, que es la manzana de la discordia, amanece no solo con líos políticos, sino con un lío judicial. Un problema que nació en el Consejo de Ministros y por cuenta de la revelación que hizo Augusto Rodríguez, que es el director de la Unidad Nacional de Protección, sobre sus movimientos en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. En ese espacio, Rodríguez dijo, abro comillas, cuando el señor Benedetti llegó a la campaña, yo puse alertas, yo me moví, hice investigaciones y alerté, cierro comillas. Esa constancia la hizo antes de contar que existió una reunión entre Benedetti y Pitufo con Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando, que fue imputado hace 5 días por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por repartir dineros a policías activos y retirados para que le permitieran aterrizar mercancía de contrabando en el puerto de Buenaventura, producto de una red que logró evadir hasta 8 billones de pesos en impuestos. A este hombre lo están esperando en Colombia en calidad de extraditado desde Oporto, Portugal, y es el motivo de la nueva denuncia que presentaron en la Fiscalía en contra de Benedetti, que hoy es la mano derecha del presidente Petro por presunto intento de financiación ilegal en la campaña presidencial. ¿Quién será el campeón de campeones en Colombia? Lo sabremos este jueves. El duelo entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional, los campeones del 2024 por la corona de la Superliga en este 2025. Aquí están con el equipo deportivo de Blue. Conéctese con Blue y en nuestro canal de YouTube. In the search for solutions, we must not make the problem worse. El mundo se une en condenar el plan de Donald Trump para Gaza. El secretario general de Naciones Unidas urge al presidente de Estados Unidos no hacer limpieza étnica en la franja. El único apoyo a la idea de Trump de que Estados Unidos se apodere de Gaza para reconstruirla como un balneario del Mediterráneo está en el gobierno israelí. Esta mañana, el Ministerio de Defensa ordena al ejército prepararse para lo que llama la salida voluntaria de los gazatíes. La OMS, Organización Mundial de la Salud, que fue esa la institución más importante del mundo en el año 2020, cuando vivimos la pandemia, ha empezado a perder apoyos. Una entidad que también es vital, por ejemplo, para enfrentar crisis de salud, que atiende, por ejemplo, la propagación del VIH-Sida o niños con desnutrición. En general,
todo lo que tiene que ver con la salud, pues es la OMS la que está enfrentando esta mañana una durísima arremetida de presidentes radicales. Argentina fue el último país en anunciar su salida de ese organismo internacional por las profundas diferencias en la gestión sanitaria que tiene el presidente Javier Milei, en especial por la manera como se atendió la pandemia, así ya hayan pasado 5 años. Es que dice Milei que la OMS fracasó porque la pandemia se vivió en un encierro, el encierro más prolongado de la historia, y que no hubo independencia de ese El organismo. padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 29 minutos. ¿Cuál es el impacto de las relaciones interpersonales en una vida feliz? Ante esa pregunta, busco respuesta y encuentro que desde 1938 la Universidad de Harvard ha llevado a cabo el estudio de desarrollo adulto, una de las investigaciones más extensas sobre la felicidad y el bienestar humano. A lo largo de más de 8 décadas, este estudio ha seguido la vida de cientos de individuos, concluyendo que las relaciones interpersonales sólidas son fundamentales para una vida plena. Sus hallazgos indican que las personas con vínculos sociales fuertes tienden a ser más felices, tener mejor salud y vivir más tiempo. ¿Cuáles son las características de una relación sólida? Yo te propongo 3. Primero, respeto mutuo. Una relación sana se basa en la valoración y en la aceptación del otro. Esto implica reconocer las diferencias individuales sin caer en críticas destructivas ni juicios innecesarios. El respeto mutuo permite que ambas partes se sientan valoradas, escuchadas, comprendidas, creando un ambiente de confianza y bienestar. La segunda característica es la comunicación abierta y honesta. Expresar pensamientos, emociones y necesidades de manera clara y respetuosa. Eso fortalece cualquier vínculo. La comunicación honesta ayuda a prevenir malentendidos y conflictos, esos que son innecesarios y que a veces nos llenan de problemas y de estreses que no nos aportan nada. Y la tercera característica es el equilibrio y la reciprocidad. Una relación saludable se construye sobre un balance justo de responsabilidades y de afecto. Ninguna de las partes debe sentirse sobrecargada ni en desventaja. La reciprocidad es clave. Ambos miembros deben sentirse valorados y apreciados. Oye, construir y mantener relaciones sanas requiere esfuerzo y compromiso de todos. Esa es nuestra tarea de hoy. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7:32, momento para hablar de los deportes, momento para hablar de los nuestros en México. Sigue impactando James Rodríguez, volvió a ser titular, guió el 10 colombiano al León en una victoria trascendental frente al Pachuca. Era partido de la primera fecha, juego aplazado por la Liga MX. Al final, victoria del León, el equipo de Guanajuato, 2-1. James fue fundamental en la primera parte, filtrando balones, tomando el control del juego. Y ojo, una patada criminal que le pegó en la espalda a Elías Montiel valió para la expulsión del rival. Ya el partido estaba 1-0 arriba con gol de Yonder Cádiz e incluso había empatado Kennedy para el Pachuca. Llegó al cierre de la primera parte de la expulsión, un golpe en la espalda realmente contundente. Y en el complemento, junto a James, aparecería otra figura colombiana, Steven Mendoza. Marcó de cabeza un lindo gol para concretar el triunfo 2-1. Incluso en los pies de James nació una acción, una asistencia, un pase-gol que pudo significar el 3-1. Al final atajó el remate el arquero del Pachuca. Con la victoria, León es líder. El fenómeno James impacta. El equipo de Guanajuato tiene 15 puntos, mientras que el América, de la capital, con 13 unidades, es segundo en México. Tigres y Pachuca han tomado una luz de distancia con 10 unidades, ocupando el tercer y cuarto lugar. El próximo reto para el León, para James y compañía, será frente al Toluca. Son días felices para el 10 de Colombia
en el fútbol mexicano. Y seguimos con el radar en México. Bueno, este juego fue por la Conca Champions, la CONCACAF Champions Cup, que se fue a Canadá, donde el Monterrey, que es la nueva casa del colombiano Nelson de Osa, debió enfrentar a el conjunto canadiense de Forge. Victoria del equipo regiomontano, el equipo mexicano, 2-0. El primero fue de Nelson de Osa. El colombiano abrió la cuenta para que después Jordi Cortizo se convirtiera en el autor del segundo tanto. Este fue juego de ida de la primera ronda de este torneo internacional, así que sigue marcando el paso el colombiano de Osa, ya no en el Pachuca, ahora en el Monterrey, con goles determinantes. Hoy tendremos un primer campeón en Colombia, hablamos de la Superliga. El escenario será la ciudad bonita, Bucaramanga, el estadio Américo Montanini. El duelo entre Bucaramanga y Nacional es de ida y vuelta. El juego de ida en Medellín, en el Atanasio, recordemos, terminó igualado 1-1. La noche anterior fue sensacional, banderazo multitudinario, mucho color, mucha alegría, respaldando al conjunto leopardo. Recordemos que el Bucaramanga por liga viene de caer duro, 4-0 frente al América, mientras que Nacional viene de ganarle 1-0 a Equidad en Bogotá. A ver, este duelo que es por el título de campeón de campeones, los dos mejores del 2024 buscando la Superliga del 2025. Para los búcaros es el reto de alcanzar su segundo título. Para Nacional, que está buscando su corona número 36. Eso sí, para Gandolfi, el argentino, sería su primera alternativa de ser campeón. Nacional tiene novedades fundamentales: el regreso de Marino Inestrosa y Alfredo Morelos para el compromiso que comenzará hoy a las 7:30 de la noche. Pita Carlos Ortega de Bolívar. A las 7:15 de la noche el servicio será del equipo deportivo de Blue y BlueRadio.com. Y hablábamos minutos atrás de la NBA. Es cierto, hay un terremoto en esta jornada decisiva de transferencias para la temporada regular. Jimmy Butler, que fue la gran estrella en los últimos años de los Miami Heat, se va a los Golden State Warriors, es decir, va a unirse a Stephen Curry y Draymond Green. Quería el equipo de San Francisco armar otro Big Three, como lo llaman históricamente los norteamericanos, pero no pudieron quedarse con Kevin Durant. Al final Durant se queda definitivamente en los Suns de Phoenix. Lo cierto es que todo esto se desencadenó después de la salida sorpresiva, el gran impacto de los últimos días con la llegada de Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles. Así que el ajedrez de la NBA se siguió moviendo. Ahora los Lakers tendrán entonces con claridad en la temporada a LeBron James junto a Doncic. Los Spurs además contarán con De'Aaron Fox, que estará junto a Wembanyama, y los Heat ahora tendrán a Andrew Wiggins y Kyle Anderson. Todo esto ante la movida final de las últimas horas, reiteramos, de Jimmy Butler, que irá a los Warriors. Y en medio de esto, una polémica declaración, la del alemán Dennis Roder. Estaba en Brooklyn, pasó ni siquiera 2 meses en los Warriors, en San Francisco, y ahora lo transfieren a Utah, se va con los Jazz. Ante este anuncio, el alemán ha dicho: esto es como la esclavitud moderna, todo el mundo puede decidir a dónde vas, aunque tengas contrato. Es la explosión del baloncesto norteamericano. Con las estrellas del baloncesto de los gigantes de la NBA cerramos la información deportiva. 7:37 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Seguimos. Gas cuyos precios baratos llegaron a su fin, justamente en otro gobierno del cambio de Gustavo Petro, que lo había bautizado por lo demás, que como el gran combustible de la transición energética, pero transición que nos tiene con un derrumbe en la producción de gas natural, que se hundió 10% durante el año pasado, cayendo a 958 millones de pies cúbicos diarios, es decir, la producción más baja de los últimos 7 años en el país y la primera vez en toda la historia que nos toca importar gas para suplir la demanda de los hogares colombianos, con unas importaciones que son 5 o 6 veces más caras que el gas nacional y que, sumadas a unos mayores costos de transporte, tienen hoy a compañías como Vanti anunciando un incremento de hasta 36% en los precios del gas para 10 ciudades del país. Incrementos que, según Naturgas, que es el gremio que reúne a 29 empresas de este sector, serán en promedio de un 25% para todo el país durante este año. No obstante, el gobierno continúa en negación,
diciendo que no hay escasez, ni caída en la producción, ni importaciones, ni mayores costos de transporte, ni tampoco mayores alzas en los precios del gas, y con el ministro de Minas anunciando anoche muy tarde que hará una investigación y que pida a las superintendencias del gobierno mirar qué es lo que está ocurriendo en este mercado. La noticia económica de hoy en Colombia, que es el anuncio de Vanti, la empresa que distribuye, que comercia. Coletazo resultado, Felipe, del Consejo de Ministros de antenoche. Sí. Que duró 6 horas, pero ojo, de las 6 horas que duró todo el Consejo de Ministros, 2 fueron transmitidas por los canales privados que se desconectaron a las 7:30 de la noche, es decir, estuvieron 2 horas encadenados con la señal de la Presidencia de la República. Resultado de eso, Felipe, están anunciando esta mañana los partidos de oposición que ejercen esta noche el derecho a réplica. Y como el derecho a réplica es en las mismas circunstancias, a través de los mismos medios, Felipe, podría ser que hoy vamos a tener 2 horas de cuentos políticos igual, ejerciendo el derecho de la oposición y el derecho a réplica, que aclaran desde Cambio Radical y desde el Centro Democrático, no van a utilizar las 2 horas. Pero podrían utilizarlas. Podrían utilizarlas, por cortesía ¿Pero en de todos ellos. los canales? Felipe, pues, claro. Pues sí. Pues, no, porque pregunto, porque como yo viera que le había pedido a RTBC. No, él dice el Estatuto de Oposición. Felipe, dice que entonces ya... No, yo tengo claro lo del Estatuto de Oposición, pero la decisión de los partidos de Cambio Radical y Centro Democrático, ¿es todos los canales o solo RTBC? Felipe, claro, si es que el presidente Petro... Todos. Sí, claro, si el presidente Petro, mejor dicho, por donde habló el presidente... La teoría la tengo clara. Felipe, la pregunta es Felipe, si van a cometer la misma insensatez que cometió el gobierno. Felipe, tienen el derecho. Lo tengo claro. Ya le voy a contar. Claro, lo que sí no se sabe es cuánto tiempo van a usar. Ya tengo la respuesta, Héctor, ya tengo la respuesta. Ya sabemos. Pero arranco por decirle, Felipe, tendrían el derecho de hablar 2 horas. Yo no quiero imaginarme la verdad, Felipe, cómo será esta locura de aquí en adelante, porque como el gobierno, ayer el presidente Petro dice, vamos a seguir transmitiendo, inclusive por los canales. Entonces, Felipe, se acabó, esto querría decir, pues se acaba el derecho de los canales a presentar su programación y sus contenidos, porque entonces pero tiene que haber una manera de que el lunes habla el presidente. No quedemos sometidos, y no lo digo por los canales, lo digo en general por los colombianos que hemos sometidos a esta tortura, a este suplicio. Tiene que haber alguna manera legal. Pero tiene límites. Yo no sé si una decisión de la Corte Constitucional, yo no sé. Felipe, yo creo que para esos efectos ya están andando demandas. Pero María Consuelo, le pido un segundo. Primero vamos a contar esta historia, Felipe, al derecho. Ya hay respuesta de la RTBC, porque los canales se dirigen a RTBC, que es el sistema de medios públicos en Colombia, y le dicen, queremos ejercer el derecho a réplica. Ajá. Han presentado el derecho 2 partidos políticos, que son los 2 de la oposición, que son Cambio Radical y el Centro Democrático. Sí. Cada uno tiene derecho a un pedazo de las 2 horas que estuvo encadenada la señal del señor presidente en el famoso Consejo de Ministros. Decisiones en este momento, esta mañana 7:42. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, son las decisiones de los partidos de oposición que reclamaron su derecho. Para contar esta historia, lo primero que hay que decirle a los oyentes, Néstor, es que en Colombia está el Estatuto de Oposición, que lo que dice es que los partidos que se consideran de oposición tienen derecho a hacer réplica, a responder lo que diga el presidente Gustavo Petro bajo la figura de alocución presidencial, y que debe ser, lo dice la ley, 48 horas después de la locución presidencial. Entonces, está todo listo y eso debe pasar esta tarde, y deberán los partidos de oposición tener el mismo tiempo que el presidente Gustavo Petro en la locución nacional. Usted sabe que el Consejo de Ministros duró 6 horas, pero solo se transmitió como alocución presidencial en todos los canales de televisión 2 horas, de 5:24 de la tarde a 7:28 de la noche. El resto de consejos de ministros en las cuentas de la Presidencia de la República y en RTBC. Pues ese es el tiempo, esas 2 horas, las que tienen derecho en la oposición a usar para hacer su réplica.
Los dos partidos de oposición que están solicitando la réplica son Cambio Radical y el Centro Democrático. ¿Cómo dice la ley que se hace esa solicitud? A través de una carta al sistema de medios públicos RTBC, carta que ya enviaron Cambio Radical y el Centro Democrático. Hecho eso, ayer mismo a las 5 de la tarde en RTBC mandaron la carta al Consejo Nacional Electoral diciéndoles: señores Consejo Electoral, estos dos partidos quieren hacer réplica de la alocución del presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros. Y entonces hoy debe salir la resolución del Consejo Nacional Electoral asignando el mismo espacio dividido en los partidos que pidieron la réplica. Es decir, como son 2 horas, cada partido político, Cambio Radical y el Centro Democrático, va a tener 1 hora. Sin embargo, han decidido, ya nos confirman en Cambio Radical y en el Centro Democrático, no hacer uso de toda la hora a la que cada partido tiene derecho. Van a hacer alocuciones o respuesta a la locución de 20 minutos. Es más, le puedo contar que la de Cambio Radical ya está grabada. La grabaron 4 parlamentarios y está lista para emitir. ¿Qué queda pendiente? Saber la hora. ¿A qué horas? Usted va a prender el televisor hoy y va a ver la locución. La ley dice que debe ser en el mismo espacio y con las mismas condiciones de la del presidente, lo que significaría que esto comienza a las 5 de la tarde. Primero un partido, luego el otro, con el derecho a réplica, Néstor, en esto que dice el Estatuto de la Oposición. Un último dato: si el presidente Petro sigue con la idea de transmitir bajo ese formato de alocución presidencial todos los consejos de ministros a partir de hoy, todos los lunes estaría bajo ese formato, el Estatuto de Oposición le da hasta 3 veces el derecho a réplica en el semestre. Si eso se acaba, pues no significa que vamos a ver todos los lunes al presidente y todos los miércoles a la oposición. El derecho de oposición en la réplica es por 3 veces en el semestre. Muy bien, Camila. ¿Sabemos quiénes de Cambio Radical intervienen? ¿Quiénes son los 4 que ya grabaron? No, señor, le quedo bien de ese dato. Sé que son parlamentarios que no incluyeron al presidente del partido, son desde el Congreso, que lo planearon, que lo diseñaron y lo grabaron, pero por ahora no he podido confirmar los nombres de los parlamentarios. Tengo aquí una idea, pero prefiero no hasta estar confirmando quiénes ya grabaron. Solo sé que grabaron 20 minutos por decisión de las directivas del partido, para no ocupar toda la hora. Pregunto más claramente, ¿es Vargas Lleras el que sale hoy? No, señor, me dijeron que no es ni Germán Vargas Lleras ni Germán Córdoba, el director de Cambio Radical. Son congresistas que hacen parte de todo este movimiento político en el Congreso y que van a hablar de eso en la réplica, pero no es por ahora el presidente ni del partido, ni quien es, pues obviamente, una de las voces más importantes en Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. En este caótico sistema, Felipe, de derechos políticos con canales privados en concesión, entonces, Felipe, hoy nos toca aguantarnos el ladrillo de 2 partidos políticos respondiendo al ladrillo de la transmisión. El Centro Democrático también grabó ya su intervención. Que nos tocó, ¿no? El Centro Democrático también grabó, Héctor, 20 minutos aproximadamente. Tiene a 2 congresistas hablando, uno comenzando, son unas entradas muy cortas, y lo que hace el Centro Democrático, según hemos conocido, es darle la voz a la gente inconforme por el mal sistema de salud, en cualquier caso, a la gente inconforme por la inseguridad. Entiendo, Ricardo, que esto es un derecho de los partidos políticos, ni más faltaba, pero me parece que esto, es decir, y el derecho de los televidentes. Pero no hay nada que criticar al uso que hacen los partidos políticos de oposición. Distinto de esta de que jartera, hay que criticar al gobierno por haber abusado de una facultad que tiene y que no le permitía hacer lo que hizo. Lo que hizo el gobierno es completamente abusivo, Néstor. El artículo 32 de la ley 182 del 95, que es el que le da la facultad al presidente de utilizar los canales, los servicios de televisión, dice en cualquier momento, y decía esa ley en cualquier momento y agregaba y sin ninguna limitación. Y resulta que la Corte Constitucional en el año 2001 quitó la expresión y sin ninguna limitación y estableció una serie de condiciones que en este caso claramente no se cumplieron. Néstor, pero lo que se evidenció... ¿Usted sabe qué es lo mejor de esa sentencia de la Corte Constitucional que usted está mencionando, Héctor?
No sé, es una gran sentencia. Sí. Está firmada por un... ¿Quién era el presidente de la Corte Constitucional de la época? Alfredo Beltrán, que yo creo que... ¿Y quién hacía parte de esa Corte? ¿Quién hacía parte de esa Corte Constitucional? Solo para que usted mire quiénes eran los magistrados. Entre los firmantes Eduardo Montealegre. Está Montealegre, que ahora es el abogado de Petro, del petrismo y de los agentes del Estado. Claro. Así que, curiosamente, es Montealegre el ponente año 2001. Es el doctor Beltrán, ¿no? Sí, también. Sí, Néstor, pero entrando nuevamente en las consecuencias de eso, de ese ejercicio de 6 horas de Consejo de Gobierno transmitido, lo que está clarísimo es que esto precipitó la campaña electoral y que ya de aquí en adelante solo hay campaña. Y después de eso, de haber visto nosotros al presidente debilitado, sin liderazgo, el resquebrajamiento del frente interno, porque fue evidente la rebelión que hubo por parte de la vicepresidenta y de algunos ministros contra el presidente, pues Laura Sarabia y Armando Benedetti salen completamente fortalecidos, especialmente Armando Benedetti, que no deja uno de pensar que fue quien propició esta transmisión en directo y esta transmisión para evidenciar... Eso no lo sabemos. No lo sabemos, pero esa ahí es la está. Teoría de la conspiración. No. Lo que sí está claro es que él sale más fuerte hoy y que si se van los ministros, el que va a reconfigurar y a influir en la reconfiguración del gabinete es Armando Benedetti si se queda, claramente. Entre otras cosas para hacer lo que todos pensamos que lo trajeron a hacer, que fue armar la campaña nuevamente. Lo dijo el presidente Petro. Oigo mucho la teoría, María Consuelo, Felipe, de que el gran ganador de esta crisis es Armando Benedetti. Yo creo que fue así. Perdóneme que yo tengo dudas. Benedetti, pues sí, resultó atornillado. Pero a él no le importa que lo insulten. Pero atornillado, ¿usted se imagina, Felipe, lo que es llegar a trabajar y saber que todo el mundo lo desprecia? Que es lo que nos está pasando. A él no le importa que lo insulten, él sabe que no tiene ningún patrimonio reputacional, ya todo el mundo habla mal de él en el país. Le ganó el pulso al petrismo radical. Claro, le ganó el pulso. Pero además que se vaya Jorge Rojas, que ha acompañado a Gustavo Petro en los últimos 20 o 30 años en política, y que el presidente Petro haya preferido a un político tradicional como Armando Benedetti, claro que es un triunfo muy grande para Benedetti. Jorge Rojas dijo de los que se llaman declaración, de los que se llaman en las guerras un triunfo pírrico. Gana un poquito, pero pierde demasiado en el trayecto. Cobra toda la influencia Armando Benedetti en el gobierno. María Consuelo dijo recientemente en una declaración Jorge Rojas que sería bueno que el presidente Gustavo Petro explicara por qué defiende tanto a Armando Benedetti, que él por supuesto tenía ese derecho porque es el jefe de Estado, pero que lo explicara. Es evidente que Jorge Rojas pues decidió no tener de jefe a Benedetti, que era algo que no se esperaba después de 3 días en el cargo que le llegara a Benedetti a ser su jefe, y lo mismo le pasó al ministro de Cultura de los demás. Pero Néstor, lo que a propósito del espacio televisado, ¿por qué tan abruptamente decide el presidente televisar el espacio? Y se ha confirmado con varios ministros que ellos no tenían ni idea, que entraron a Casa de Nariño y les informaron, oiga, este Consejo de Ministros va a ser televisado. Fue, digámoslo así, o una sorpresa o una encerrona, si así lo quiere. Y por eso ha crecido la teoría en muchos que lo que buscaba el presidente era confrontar a los ministros y conjurar la rebelión del mismo grupo de izquierda que, recuerda usted, cuando llegó Benedetti importado de Italia, se había rebelado, se salieron del Consejo de Ministros, no querían entrar, y ese mismo grupo que supuestamente había superado la crisis nuevamente se estaba organizando, y lo que se sugiere es que el presidente buscó hacer ese Consejo de Ministros justamente para confrontarlos y evitar que se rebelaran. Lo que pasa es que le salió, como dicen popularmente, el tiro por la culata al presidente, y se le terminó desbaratando un pedazo del gobierno que seguramente él quería recomponer de manera menos menos atropellada. Fue Benedetti, Luis Ernesto, el que armó esa yo no sé, yo creo que eso es el mismo presidente que es el conspirador mayor. Pues digamos, si le quieren contar una conspiración al conspirador mayor, pues a ver, Felipe, esa fue su reacción. Que fue el único que no habló, miraba para abajo. Felipe, voy a preguntarle feliz de lo que estaba pasando. Voy a preguntarle, esta sí me parece, Felipe, la gran lección, o sea, la gran lección, la gran conclusión, la gran moraleja de todo esto es que Benedetti es el ganador. Esto sí sería increíble. Ganó sobrado. Ganó sobrado. Pero mejor dicho, ganó de lejos. El hecho de que se haya quedado en el cargo
y que tenga el respaldo del presidente no lo convierte necesariamente en ganador. Ese es el primer gol. O sea, ese es el primer gol. Usted se ha pegado una pasada, lo que todo el mundo está diciendo hoy de Benedetti. No, pero es que lo que le han dicho toda la vida, Néstor, permítame decir que ese Consejo de Ministros fue el primer minuto de un partido y lo ganó el señor Benedetti y Laura Sarabia. Pero usted me está dando la razón, yo a Laura Sarabia. Los partidos tienen mucho más que un minuto. No, pero es que esto cuando me usted dice, uy, hermano, le metieron el primer gol tan fácil. Felipe, ¿qué es lo que ganó Armando Benedetti? No, pues se Primero quedó con el poder, que era lo que él quería. Influencia. Claro. Es el hombre que le habla al oído al presidente de la República a partir de hoy. Y Laura Sarabia también. ¿No la vio ayer reunida ya con el encargado de negocios de la Embajada Americana, con John McNamara? ¿No la vio? O sea, bueno, pues es que esa es su función como canciller. Por eso, posesionada como canciller. Pero, o sea, pero pues es Gustavo canciller, Bolívar, ¿qué hacemos? Por eso, Gustavo Bolívar perdieron ellos. Yo lo que estoy esperando son las renuncias. O sea, después de ver lo de Laura Sarabia ayer y lo de Benedetti, pues yo voy a esperar las renuncias. Yo creo que el hecho de la bandera, el hecho de que van a tener que renunciar, no los hace tampoco perdedores. No veo, Felipe, que quienes se van, es decir, ese va a ser el tema de campaña política. Esto, al final de cuentas, también es una herramienta de carácter político para la mucha gente que me está, Felipe, diciendo, ¿cómo es posible que no vea a Benedetti ganador? ¿Quién está mandando hoy en la Casa de Nariño? Yo no creo, la verdad, de acuerdo. Para ser sincero, yo no creo que en la Casa de Nariño mande Benedetti. No creo Yo estoy totalmente de acuerdo, Néstor. Y para incluso para mandar o para hablarle... Incluso para hablarle al oído al presidente Petro. Todo lo que está quedando claro, Felipe, en la Casa de Nariño solo manda un señor. Allá hay unos pequeños poderes accesorios, apéndices, que deciden unas cositas chiquitas. El que manda es uno y solo uno, Felipe. Incluso. No se equivoquen. Incluso a veces unas grandes cuando el presidente no se da cuenta. Pero la verdad es que ¿cuál es el poder? Yo en eso estoy de acuerdo con Néstor. Hablarle al oído al presidente, para hablarle al oído al presidente de la República no se necesita un cargo, se necesita que el presidente confíe. Normalmente ha habido Héctor, consejeros presidenciales, amigos de los presidentes que influyen mucho en sus decisiones sin tener cargos. Me disculpan un segundo. Yo les leo las 20 funciones del jefe de despacho presidencial que son muy importantes. Héctor, perdóneme, Ricardo, tengo en la línea una persona que ocupó este cargo, que es de los dimitentes, de los que se va del gobierno. Es el doctor Jorge Rojas, que fue secretario de gobierno en Bogotá, del corazón del presidente Gustavo Petro, y me ha causado a mí, es la gran sorpresa para mí, me da pena hablar en primera persona, porque fue la primera cabeza que se cayó por cuenta de esto que fue el Consejo Televisado de Ministros. Doctor Jorge Rojas, buenos días. Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo está usted? Tranquilo, descansando un poquito después de estos días de agitación y turbulencia. Sí. Doctor Rojas, yo sé de la cercanía suya personal con el presidente Petro, que viene desde mucho antes de que él fuera alcalde. ¿Quiere usted informarle, si es tan amable, a los oyentes de Blue Radio, usted por qué renunció? Claro que sí, Néstor, pero si me permite, yo primero quería presentarle disculpas a Ricardo Ospina y a Liz, que me llamaron tantas veces en las horas críticas de estos momentos todo el mundo, y no pude responderles. Como dicen los campesinos, todo el mundo lo estábamos buscando, doctor Rojas. Sí, de verdad que... Disculpado, doctor Rojas. Pero no me dio el tiempo. No, más faltaba. Yo le agradezco estos minutos. La pregunta, doctor Rojas, es pensando en que ya tenemos un poquito la cabeza fría, pasó la primera etapa después de 6 horas de Consejo de Ministros. ¿Por qué decidió usted renunciar unos minutos o unas horas después de esa transmisión por televisión? Bueno, yo desde muy temprano, como a las 4 de la mañana, le había escrito al presidente explicándole los escenarios políticos que estábamos enfrentando, advirtiendo que ese día iba a ser un día de un tsunami político y
poniéndole de presente que mis días en el DAPRE, que eran días, mis 6 días en el DAPRE, iban a concluir, es decir, anunciándole mi renuncia. Todo es el resultado de un proceso que el presidente estaba muy al tanto, que yo le había propuesto, de hacer una reforma al DAPRE. Yo creo que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República es una institución que debe recuperar su majestad, su institucionalidad, porque es una institución muy importante para el presidente de la República, sea quien sea el presidente de la República. Y creo que se ha distorsionado mucho en esta desinstitucionalización en Colombia, que no es de este gobierno, sino desde antes. Se ha distorsionado mucho esa visión institucional. Entonces, me parece que había que sistematizar de mejor manera, administrativamente hablando, el DAPRE. Y yo lo dije, que había que eliminar esa idea de jefatura de gabinete. El presidente no está de acuerdo con eso. Existe hoy en el decreto vigente una jefatura de despacho, una dirección del DAPRE, y no es muy claro este asunto y se ha prestado para muchas dificultades. El presidente necesita tener la posibilidad de hablar con sus ministros, hablar con el Estado, hablar con el gobierno, es decir, dinamizar mucho la comunicación porque se cierra el espacio en el DAPRE. Y en el marco de esa discusión, ¿qué diferencia, doctor Rojas, hay entre ser jefe de gabinete y jefe de despacho? Correcto, en el decreto se establecen unas funciones. El jefe de despacho 20 funciones. Organiza el jefe de despacho organiza la agenda del presidente, el jefe de despacho tiene relación con la Casa Militar, el jefe de despacho tiene que ver con la seguridad, el jefe de despacho tiene que ver con las hojas de vida que se publican o no, el jefe de despacho autoriza las comisiones al exterior de los ministros y de los altos funcionarios del Estado, o sea, concentra una serie de poderes que tienen una característica especial y requieren de un equipo especial. Y el director del DAPRE es una función administrativa con connotaciones políticas también muy importante. Entonces estamos buscando un mecanismo, independientemente de cómo se llamen el presidente o los funcionarios, había que buscar una solución más institucional. Y en esa discusión estábamos cuando el presidente, que me había nombrado a mi director del DAPRE, decide nombrar otra persona como jefe de despacho, con estas características que hemos hablado, y en esas circunstancias, pues, se me hacía imposible a mí seguir en el DAPRE. Yo tomé una decisión desde muy temprano. Rojas, cuando yo llegué al Consejo de Ministros ya había tomado la decisión de renunciar, y a las 7:15 de la noche del día del Consejo de Ministros yo presenté oficialmente la carta de renuncia irrevocable. ¿Usted presentó la carta de renuncia cuando estaban en el Consejo de Ministros? En pleno desarrollo. A las 7:15 de la noche. Pero si yo lo estaba viendo en directo y en televisión, ¿cómo hizo para presentar la renuncia a esa hora? Ya la había firmado y una persona de mi equipo estaba lista para que con una sola señal presentaba la carta. ¿Y cuál fue la señal o qué originó la señal? No, sencillamente ¿tener a Benedetti al lado? Yo le dije que presentáramos la carta. Sí. En el ejercicio de la función pública